Tiempos de restauración. Presentado por la Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón. Yo quiero que oremos. Si les parece, vamos a inclinar nuestro rostro ahí un poquito y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso que estás en los cielos, hoy nos acercamos delante de ti, Padre, agradecidos por esta palabra que tú vas a hablarnos. Te pedimos, Señor, que quites todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y que hoy, Padre, tu Espíritu Santo sea quien nos hable, quien nos dirija, Señor, y que seas tú, Padre Santo, quien hoy revele esta palabra a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús y hoy te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo estamos todos? Sí, amén. Qué bueno, hermanos. Gloria a Dios por eso. El día de hoy, hermano, yo quiero hablarle de este mensaje del Señor, de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la paga del pecado. ¿Cuántos conocen qué es el pecado? ¿Verdad? Creo que todos hemos escuchado alguna vez la palabra pecado. Todos sabemos que el pecar es algo malo delante de Dios, ¿verdad? Entonces Romanos 6:23 a nosotros nos dice que el pecado tiene una paga. Nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero muchas veces, hermanos, vemos a la gente allá afuera, a los inconversos podríamos decir, que pecan y pecan de una forma muy natural, como quizá muchas veces nosotros antes lo hacíamos, pecábamos de una manera muy natural. Ya hacíamos las cosas sin saber que era pecado, decíamos, bueno, pues es algo normal. Mentir era normal, tomar para muchos era algo normal, algo que todos hacían. Pero desde que nosotros llegamos a los pies de Cristo, hermanos, la Biblia dice que el pecado tiene que quedar atrás. ¿Cuántos dicen amén? Pero desafortunadamente y tristemente, hermanos, muchos cristianos, aún conociendo la palabra de Dios, no han podido abandonar el pecado. O todos los días luchan fuertemente para dejar algún pecado, para dejar algo que los está llevando y los está jalando al mundo. Mire, hermano, el pecado muchas veces nos persigue. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros y está todos los días tentando al cristiano para que caiga. Asimismo, nuestra carne todos los días la traemos con nosotros y esta carne es un aliado de Satanás, que todos los días nos dice, a ver, haz esto, mira, como que esto estaría bien. ¿Por qué no mientes? ¿Por qué no robas? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no adulteras? ¿Por qué no haces esto? Pero hermanos, si nosotros estamos hoy en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús? A ver, todos los que estén en Cristo Jesús, levanten su mano así, alta. Si estamos en Cristo Jesús, hermanos, el pecado ya no tiene que estar en nuestra vida. Amén, muy poquitos. El pecado tiene que quitarse de nuestra vida, porque el pecado, hermanos, tiene una paga sobre la vida del cristiano. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere derramar su gloria, Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Pero el pecado, hermano, que hay en medio es lo que muchas veces impide que Dios haga lo que quiere hacer. A veces Dios nos ha prometido que nos va a bendecir, nos ha prometido que va a hacer cosas grandes con nuestra vida. Pero si hay pecado en medio, todo lo que tiene Dios preparado se quita por ese pecado que está ahí. Entonces el día de hoy, hermano, nosotros vamos a hablar de esa paga del pecado y vamos a ver cómo debemos nosotros vivir en santidad con Cristo. Vamos a ver nosotros cómo adquirir ese poder para poder seguir adelante con nuestro Señor. ¿Cuántos quieren hoy recibir esta palabra en el nombre de Jesús? Amén. Mire, hermano, la palabra pecado, hermano, la definición oficial es una transgresión voluntaria de los mandamientos de Dios. Eso significa la palabra pecado, transgresión voluntaria de los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona peca, lo hace voluntariamente. Cuando una de las personas que andan allá afuera sin conocer de Cristo peca, lo hace voluntariamente. Porque dice, se me antojó una cerveza, me voy a embriagar.
y se embriaga voluntariamente. Aquellos que van y están adulterando, que están engañando a sus esposas, lo hacen voluntariamente. Pero nosotros como pueblo de Dios, hermano, muchas veces seguimos pecando voluntariamente. Y decimos, bueno, al cabo, abogado tengo para con el Padre, ¿verdad? Pues total, al rato me arrodillo y Dios me perdona. Pero sabe, nos tomamos de esa palabra para seguir pecando y decir, pues de todos modos ahí tengo mi abogado justo. Y sí, hermanos, Dios es justo y misericordioso. Pero una vez que nosotros como hijos de Dios pecamos deliberadamente, pecamos voluntariamente, la palabra nos dice algo, que ya no existe perdón para tal pecado. ¿Por qué? Porque ya lo hacemos con el conocimiento de la verdad. Porque ya lo hacemos sabiendo que es bueno y que es malo. Y abusamos de eso. Abusamos de que Dios es grande en misericordia para decir, bueno, puedo pecar poquito, al rato me arrodillo y pido perdón. Hermanos, no es así. No es así. El Señor dijo, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tiene, sí. Pero no debemos nosotros andar por la vida pecando todos los días, pecando porque ya se me antojó pecar. No, hermanos. Si en algún momento como hijos de Dios pecamos, fue porque tropezamos sin darnos cuenta, porque de pronto ya nos vimos envueltos en el pecado y dijimos, híjole Dios, ya te fallé. Pero andar por el mundo apresurando nuestros pasos para hacer el mal, dice la palabra de Dios que eso ya no tiene perdón. Por eso el día de hoy, hermano, yo quiero que usted esté atento a cuál es la paga del pecado. Porque dice, la paga del pecado es muerte. Pero no solamente muerte espiritual o una muerte eterna, hermano, sino que toda nuestra vida empieza a morir. Luego empiezan por ahí, es que no sé por qué me está yendo mal en el trabajo. Es que no sé por qué de repente mi familia empezó con muchos pleitos. Es que no sé por qué de repente mi esposo hizo esto, mi esposa hizo aquello. No sé por qué de pronto la paz que había en el hogar se fue. Todo eso, hermano, la paz, la alegría, el gozo, la bendición de Dios se va cuando entra el pecado. Muchas veces preguntamos, bueno, pero pues si todo estaba saliendo bien y todo iba de maravilla, ¿por qué de repente todo cambió? Es tiempo de ver, hermano, si eso está ocurriendo en su vida, examínese y diga, ¿acaso pequé en algo? ¿Acaso le fallé a Dios? Porque solamente esa es la forma, hermano. Cuando el pecado entra, la bendición se va. Cuando el diablo entra, hermano, a través del pecado a la vida de una persona, inmediatamente el Espíritu Santo sale. Porque dice la palabra que aquel que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo, ¿verdad? Pero el que no practica pecado, el que anda en santidad, ese es un hijo de Dios. Y si hoy estamos aquí, todos nosotros, es para poder decir, Señor, soy un hijo tuyo. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios realmente? Sí, amén. Hermanos, debemos nosotros de dejar el pecado a un lado, de sacudirnos completamente ese pecado, de decir, pecado fuera de mi vida, fuera, fuera, fuera. Porque eso, hermano, es lo que muchas veces nos lleva a que de pronto nos digan, hermano, antes lo veía muy feliz y ahora pues ya lo veo todo triste, todo apagado. ¿Qué le pasó? El pecado entró. ¿Sí? Cuando una persona ya de pronto no sonríe y lo ves siempre angustiado, siempre triste, señal de que el pecado entró, hermano. Y hermanos, si nosotros lo seguimos haciendo voluntariamente, vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. Para que no vean, que digan, ay, es Martín diciéndonos esto. No, es el Señor. Vamos todos a Hebreos. A Hebreos capítulo 10, versículo 26. Gloria a Dios. Todos vayan en su Biblia, hermanos, todos búsquenlo para estar atentos a esta palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Hebreos capítulo 10, versículo 26. Sí, amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Vea lo que dice. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Verdad que sí dice así, hermanos? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados. Hermanos,
Si nosotros ya como hijos de Dios seguimos pecando y decimos, hoy puedo decir una mentirita, al cabo es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca, al cabo al ratito pido perdón, hermanos, si lo estamos haciendo voluntariamente, esta es la consecuencia. Pero el día de hoy, hermanos, nosotros debemos de cambiar nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cambiar nuestra mente. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, dejamos que Satanás nos engañe. Dejamos que el diablo venga y nos susurre al oído y nos diga, mira, puedes pecar siempre y cuando te arrepientas luego. Y eso, hermanos, está mal. No debemos de caer en ese juego. Nosotros, Dios nos ha llamado para ser santos. Dios nos ha llamado para ser puros. Y dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, como una virgen pura. ¿Sí? Porque así debe de ser la novia que Dios le va a presentar a Cristo, como una virgen pura. Pero cuando la iglesia, hermanos, tiene pecado, entonces no se está cumpliendo con esa parte. No hay pureza. Y la palabra de Dios, hermanos, claramente nos habla de la paga del pecado. De la paga del pecado, hermano. Yo quiero que usted entienda el día de hoy qué es lo que produce el pecado en nuestra vida. Porque no solamente produce que las bendiciones se vayan, sino que produce algo peor. Que poco a poco nos vayamos separando de Dios. Conforme más entra el pecado a nuestra vida, más nos vamos apartando de Dios. Porque dice la Biblia que no hay comunión, la luz con las tinieblas. No hay comunión. Y Dios busca cristianos que sean sí o que sean no, pero intermedios nada. Dios busca, dice, mejor te fuera a ser bien frío o bien caliente, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Dios quiere, hermanos, que nosotros ya como hijos de Dios andemos completamente en su camino de santidad. Que andemos todos nosotros caminando sin pecado. Ningún amén, gloria a Dios. Hermanos, es necesario. Porque por eso, por el pecado que entra en nuestra vida, muchas veces Dios no nos escucha. Y a veces decimos, ay hermano, es que ¿por qué yo tengo tanto tiempo orando por esta situación en mi vida? ¿Por qué? Dice la palabra en Juan 9:31 que Dios no oye a los pecadores. Y es algo triste, hermanos, que a veces digamos, es que yo le pido al Señor que me sane, yo le pido al Señor que me bendiga, yo le pido al Señor que haga este milagro en mi vida, pero no me ha respondido. La pregunta es para usted: ¿habrá algún pecado en su vida? Porque Dios es claro y dice, no tengo comunión con aquellos que andan en tinieblas. Yo quiero que vaya conmigo a leerlo. Primera de Juan 1:5. Gloria a nuestro Dios. Primera de Juan 1:5. ¿Lo tiene? Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Gloria a Dios. Si decimos, hermano, que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, andamos en pecado, entonces nos hacemos mentirosos. Vea qué gravedad. Vea qué gravedad el decir, yo soy cristiano, pero acá a escondidas andar en pecado. Vea qué gravedad decir aquí en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, yo soy hijo del Señor, pero salir por esta puerta y andar en pecado. Eso nos vuelve mentirosos y nos vuelve tibios, por lo cual Dios no quiere que así seamos, hermanos. Dios quiere que de una vez por todas dejemos el pecado atrás. ¿Cuántos quieren dejar de una vez por todas el pecado?
que sí nos va a costar mucho, claro que nos va a costar, hermano, pero acuérdese de algo: el reino de los cielos es para valientes, para violentos, para aquellos que se esfuerzan todos los días. Amén. Para ellos es el reino de los cielos. Y nosotros, yo creo que todos nosotros estamos aquí porque anhelamos entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Porque si esa no es nuestra motivación, hermano, entonces ¿cuál es? Estamos aquí porque amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ansiamos y decimos: Señor, ven pronto por tu iglesia, ¿verdad? Estamos aquí porque sabemos que el día y la hora nadie lo sabe y que de pronto Él puede venir, ¿verdad? Pero si nos encuentra estando en pecado, va a ser triste la historia, hermano. Y no le deseo eso a ninguno de nosotros. Yo quiero que todos nosotros nos vayamos con Él. Sí, amén. Es por eso que este mensaje el día de hoy, hermano, guárdelo en su corazón, porque el pecado nos trae una paga muy grande: muerte. Pero no solo muerte espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. El pecado nos va matando. El pecado produce enfermedades. El pecado produce muchos problemas, hermano, que ahorita vamos a ver. Pero el primero de ellos es la separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. Si nosotros, hermano, a veces decimos: es que no siento la presencia de Dios, ¿cómo le hago para sentir la presencia de Dios? Me han preguntado muchas veces: es que yo veo algunos hermanos que sienten mucho la presencia de Dios y que Dios los toca. ¿Cómo hago para poder entrar a su presencia? La respuesta es simple, hermano: no ande en pecado, ande en santidad. Porque dice la Biblia en el Salmo 24 que solamente aquel de manos santas y de corazón puro podrá entrar a su presencia. ¿Sí? Si alguna vez usted dice: híjole, es que yo no he sentido la presencia de Dios nunca en mi vida, preocúpese, hermano, preocúpese. Y comience a decirle: Señor, perdóname si te he fallado. Perdóname si no me acuerdo que te fallé o que pequé de alguna forma. Perdóname de aún aquellas cosas que ya no me acuerdo. Porque es necesario, hermanos, que todos nosotros entremos en su presencia. ¿Sí? Pero el pecado nos va a apartar. El pecado nos separa. ¿Sí? Y Dios ordena, hermanos, en su palabra, que el hombre, que todos nosotros seamos santos, por una sencilla razón: porque Él es santo. Y si somos sus hijos, dice por ahí un dicho, ¿verdad? Tal es el Padre, tal es el Hijo, ¿verdad? Y si nuestro Padre es santo, nosotros como hijos debemos de ser... A ver, no los escuché convencidos. Si nuestro Padre es santo, nosotros debemos de ser santos. Es por eso que dice la Biblia que el que practica pecado no es de Dios, es del diablo. Porque el diablo es el que ha venido a meter el pecado. ¿Sí? Y nosotros debemos de ser santos. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1, 16. ¿Lo tienen? Vea cómo dice: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Esa es la condición en la cual nosotros debemos de andar como hijos de Dios, en santidad. Si queremos estar cerca de Dios, que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, que Dios haga todas las cosas que le pedimos, debemos de andar en santidad. Porque de lo contrario estamos siendo separados de Dios. Porque de lo contrario estamos dejando que el diablo entre más constantemente a nuestra vida. Es por eso que yo le digo, hermano, cuando los problemas llegan a la casa de repente, cuando todo estaba bien y de pronto todo cambió, es momento de alarmarnos y decir: ¿acaso cometí algún pecado? ¿Acaso alguien de mi familia pecó? Porque no solamente el pecado daña personalmente, no, sino que daña a las personas que están a nuestro alrededor, daña a los que más queremos. Por eso, hermanos, el pecado debemos de quitarlo, ¿sí?
completamente, hermano, no lo dude, diga amén, yo quiero quitar el pecado. ¿Sí? Debemos, hermano, realmente tomar esa valentía del Señor y despojarnos del viejo hombre. Porque dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es, y debemos de despojarnos del viejo hombre, revestirnos del nuevo que está en santidad, hecho conforme es Dios. ¿Sí? ¿Cuántos aquí ya se despojaron de ese viejo hombre? Amén. ¿Cuántos aquí ya no mienten? ¿Cuántos aquí ya no dicen malas palabras? Amén. ¿Cuántos aquí ya no adulteran? Amén. Gloria a Dios. Yo sé que estamos aquí, hermanos, porque Dios nos ha mantenido firmes, ¿verdad? Pero, hermanos, debemos de seguir adelante con esto. Debemos de seguir todos los días, estando listos y preparados. Amén. Entonces yo le decía, hermano, cómo el pecado nos aparta de Dios. Yo quiero que vayamos a una cita bíblica para ilustrar esto, de Isaías 59. Isaías 59, versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Isaías 59. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Isaías 59, versículos 1 al 3. Mire lo que dice. A veces cuando creemos, hermano, que Dios no quiere bendecirnos y empezamos a culparlo, empezamos a decirle: Señor, tú tuviste la culpa porque no me quisiste bendecir, o tú no me quieres, Señor, o tú estás ocupado con otras cosas. Muchas veces, hermano, a veces creemos eso, pero la realidad es otra. Vea lo que dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Qué quiere decir? Que Dios jamás, hermano, va a detener su mano para ayudarnos. Dios jamás detiene su mano para no bendecirnos, no. Dios jamás tapa sus oídos para no escucharnos. Él siempre está dispuesto a escucharnos. Pero lo que hace que haya una división entre nosotros y Dios es el pecado. Por eso les digo, el pecado nos separa. Si ha habido ocasiones, hermano, en que usted dice: es que yo le he pedido al Señor y no me ha respondido, primero pregúntese usted mismo y diga: ¿en qué fallé, Señor? ¿Te fallé en algo? Perdóname. ¿Te fallé con mi forma de hablar? ¿Te fallé con mis pensamientos? ¿Te fallé con qué, Señor? Pero debemos de preguntarle, así como lo hacía David. David le decía: Señor, examíname todo mi ser. Examíname completito, Señor. Y si en algo he fallado, enséñame a andar por el buen camino. Porque muchas veces, hermano, andamos por la vida diaria y de repente ya dije: ya pequé. O hay veces que incluso lo hacemos y ni cuenta nos damos, hasta que después ya estamos viendo las consecuencias. Por eso hay que pedir perdón todos los días a nuestro Señor. ¿Sí? Todos los días, hermano, pero sobre todo ya no pecar voluntariamente. Eso tiene que pasarse, quitarse de nosotros. Ya no andar pensando en el pecado. Ya no andar viendo la hora para decir: híjole, ahorita voy a tener oportunidad de pecar. Híjole, ya andar ansiosos por el pecado, ya no, hermanos. Porque eso no es de nosotros. Eso es del otro, del diablo. Pero nosotros somos hijos de Dios y debemos nosotros andar esperando, pero las cosas de Dios. Decir: ya van a ser las 5, va a haber oración el día viernes en la iglesia, va a haber oración los miércoles, ya van a ser las 5, vámonos. Pero a veces apresuramos más nuestros pasos para el mal, y eso no es correcto, hermanos. Muchos apresuran más sus pasos para ir hacia el mal,
y dicen, ay, se me hace tarde para llegar al convivio donde va a haber cerveza, vámonos. Pero dan las 10 de la mañana el día domingo y dicen, ahorita llegamos después de la alabanza, ¿verdad? Hermanos, hay que apresurar nuestros pies, pero para hacer lo bueno. No hay que apresurarlos para hacer pecado, para hacer el mal, no. Nuestros pies deben de estar apresurados para estar aquí en la casa de Dios, para buscar su presencia en todo momento. Amén. No los escucho muy convencidos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, esto nosotros debemos de tomarlo con mucha importancia, porque si Dios nos está hablando hoy de esto, hermano, es por algo, ¿sí? Es por algo, porque Dios quiere que hoy usted completamente cambie su vida. Cambie su vida. Sí, amén. Gloria a Dios. Mire, yo quiero que usted vea cómo es que Dios no escucha a los pecadores, para que vea que no le estoy mintiendo. Vaya conmigo a Juan. Juan capítulo 9, versículo 31. Juan capítulo 9, versículo 31. Amén. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuántos quieren ser escuchados por Dios? A ver, otra vez les pregunto porque escuché muy poquitos. ¿Cuántos quieren ser escuchados por Dios? Ya sabe cuál es el secreto: ser temerosos, ¿verdad? Porque el pecador no es temeroso, hermano, no teme de Dios. El pecador dice, me vale, yo voy a pecar. Y el diablo, que es bien astuto, hermano, presenta el pecado de una forma tan suculenta. Presenta el pecado como algo bien divertido, como algo que nos va a gustar, como algo que nos va a hacer pasar un rato agradable. El diablo es astuto, hermano. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de ser más astutos. Amén. Porque el mejor ejemplo nos lo puso el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Al momento de que Satanás fue y lo quiso tentar, Jesucristo en ningún momento se puso a pensar y a decir, no, sí es cierto, ¿verdad? En el momento en que que Satanás se le presentó a Jesucristo para tentarlo y le dijo, convierte estas piedras en pan, en ningún momento Jesucristo dijo, estaría bien, pues ya tengo hambre, ¿verdad? Ya fueron 40 días, estaría bien convertirlas. No, la respuesta de Jesús fue firme y le dijo, escrito está, diablo, que no solamente de pan vivirá el hombre. Pero a veces a nosotros viene Satanás y nos dice, mira, estaría bien que esta semana le robes a Dios tu diezmo. Y empezamos a pensar, no, sí es cierto, ¿verdad? Es que hay gastos, hay cosillas que debo de pagar, hay algunas deudas. Pues yo creo que sí está bien. Hermanos, debemos de contestarle al diablo inmediatamente como lo hacía el Señor. Apártate, Satanás, ¿verdad? Escrito está que debo de diezmar, escrito está que debo de presentarme delante de Dios con manos llenas y no con manos vacías. Porque fue lo que les pasó a Ananías y a Zafira. Se dejaron llenar por las mentiras de Satanás. ¿Y cuál fue la consecuencia? Todos conocemos esa historia. La consecuencia fue muerte, ¿verdad? Que Pedro le dijo, por haber querido engañar al Espíritu Santo, vas a perecer en este momento. Y murió. Por eso le digo que la paga del pecado es algo muy grave, hermanos. No hay que tomarlo a la ligera. No hay que tomar a la ligera el decir si diezmo o no diezmo. Es una orden de Dios. Y cuando no lo cumplimos, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando Dios nos dice, sírveme, y no le servimos, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, y eso es pecado. El pecado es aquello que va en contra de la voluntad de Dios, hermano. Si Dios nos dice, dad, y no damos, vamos en contra de la voluntad de Dios. Si Dios nos dice, no mientas, y mentimos, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios.
Y cosa dura, dice Jesucristo, es dar coces en contra del aguijón, ¿verdad? Cosa dura es ir en contra del Señor. Por eso, hermanos, hoy los animo a todos a que tratemos todos los días de vivir en santidad, ¿sí? Que todos los días demos lo mejor. Si el diablo se nos presenta en cualquier forma, en la forma que sea, en forma de dinero, en forma de lo que sea, hermano, hay que rechazarlo. Porque él suele disfrazarse de ángel de luz para venir a tentarnos, para venir a decirnos, mira, esto está bien. Pero nosotros ya con el conocimiento de la verdad, con el conocimiento de Cristo Jesús, podemos apartarnos de ese pecado. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Porque otra de las pagas del pecado, precisamente, hermano, también es que nos vuelve esclavos. El pecado nos esclaviza. Aparte de que nos separa de Dios, el pecado nos va esclavizando cada vez más. El pecado cada vez, una vez que entra el pecado y no solucionamos eso inmediatamente con Dios, se va haciendo más grande, se va haciendo más grande. Y en lugar de solucionarlo, va empeorando cada día, ¿sí? No dejemos, hermano, que el pecado nos esclavice. Si fallamos por alguna razón, si pecamos, ahora sí que sin saber, sin tener la voluntad de hacerlo, no hay que encubrir ese pecado, hermano. Al contrario, inmediatamente hay que confesarlo, ¿sí? Hay que decirle, Señor, borra este pecado con la sangre del Cordero y ayúdame a no volver a pecar. Pero no hay que hacerlo más grande, porque el pecado, hermano, suele hacer eso. Nos va esclavizando, nos va esclavizando. Una vez que el cristiano dijo, pues puedo echarme una mentirita de vez en cuando, y lo fue practicando, de pronto ya se dio cuenta de que ya se convirtió en el mayor mentiroso. ¿Por qué? Porque así es el pecado. Poco a poco nos va atando y nos va llevando cada vez más a más oscuridad, a más tinieblas, sin que nos demos cuenta. Y el diablo es bien astuto y lo va haciendo de a poquito, hermanos. De a poquito. No es necesario que el diablo venga y te diga, híjole, te voy a dar un pecadote así bien grande para que de una vez. No, de a poquito va sembrando el pecado. Y muchos cristianos juegan con ese pecado que el diablo todos los días está poniendo. Por eso, hermanos, yo les digo que no debemos de dejar que el pecado nos esclavice. Amén. Porque claramente está escrito en Juan, vamos a leerlo. Juan 8:34 dice que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Amén. Vea lo que dice. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si practicamos pecado, hermano, nos estamos convirtiendo en esclavos. ¿Y sabe algo? Nosotros ya no somos esclavos. Amén. Nosotros ya no somos esclavos. Hace 2015 años Jesús pagó el precio de sangre para sacarnos de la esclavitud. Pero como a veces somos necios, hermano, nos aferramos a volver a esa esclavitud del pecado. Como a veces nos comportamos de una forma pero tan insensata o necios, hermanos, que decimos, no, pues está bien volverme un ratito al mundo y después hago las cosas bien con el Señor. No, hermanos, Cristo nos hizo libres. Diga conmigo, hermano, levante su mano y diga, Cristo me hizo libre. Amén, Cristo nos hizo libres. Libres del pecado, hermanos, libres de ese precio de muerte. Libres, hermanos, de ese pago. Él fue a la cruz y pagó de una vez para siempre por todos nosotros. Pero si voluntariamente seguimos pecando, dice que ya no hay pago para ese pecado. Por eso, hermano, medite en su corazón. ¿Ha pecado usted alguna vez ya como hijo de Dios voluntariamente? ¿Alguna vez ya como hijo de Dios ha dicho, pues al rato me arrepiento? Si alguna vez lo ha hecho, hermano, hoy es momento de que usted cambie su vida. Hoy es momento de que usted realmente
se convierta de sus malos caminos, como dice la Biblia, y comience a andar por el camino del Señor. Sí, amén. Yo quiero que usted vea cómo es que ya no somos esclavos. Vaya conmigo, Gálatas 4:7. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 7. ¿Lo tiene? Dice claramente la palabra de Dios: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermano, Dios te está diciendo que tú ya no eres un esclavo y ya no tienes que estar siendo esclavizado por el pecado. Al contrario, ahora eres un hijo de Dios. Amén. Y si eres hijo, dice que eres coheredero con Cristo, por medio de Cristo. ¿Y sabe qué nos hace el ser coherederos con el Señor? El ser coherederos, hermano, nos da a nosotros acceso a todas las bendiciones que Él tiene. El ser coheredero nos da a nosotros el acceso a ir y arrebatar esa sanidad para nuestro cuerpo, para nuestra vida. Pero si andamos como esclavos, entonces no, es por eso que a veces no podemos participar de esas bendiciones. Es por eso que a veces decimos: ¿por qué a mi Dios no me responde? ¿Por qué a mi Dios no me quiere? ¿Por qué a mi Dios tarda mucho en responderme? Hermanos, la razón es esa: el pecado. Vea qué grave, hermanos. Si nosotros queremos vivir aquí en la tierra vidas, como les pregunté hace un momento al principio, y muchos respondieron: bendecidos, prosperados y en victoria. Si queremos vivir así realmente, el pecado se tiene que ir. Sí, amén. El pecado tiene que salir de nuestra vida. Sí, y debemos de sacudirnos ese pecado. Muy poquitos amenes, gloria a Dios. Pero dice aquí en lo que acabamos de leer que no somos esclavos, sino hijos. Y yo quiero que usted vea lo que hacen los hijos, lo que hacen los hijos de Dios. Primera de Juan 5, versículo 18. Vamos a ver cuál es el comportamiento de un hijo. Primera de Juan 5, versículo 18. Gloria a Dios. Así es como se comportan los hijos, los que han nacido de Dios. ¿Ya todos lo tienen? Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos ya nacieron de Dios? Entonces no debe de haber pecado en nuestra vida, hermanos. Si usted dice: híjole, yo sí he pecado. Si usted dice: híjole, hoy pequé, hermano, es alarmante, y usted debe de decir si realmente quiere nacer de Dios. Porque el que ha nacido de Dios ya no practica el pecado. Así de simple, hermanos. No lo practica. Amén. Por eso el día de hoy, si usted dice: híjole, creo que no he nacido de nuevo, hoy es un buen día, hermanos. Estamos en un tiempo de gracia, donde Dios quiere hacer las cosas bien con su pueblo, donde Dios está permitiendo que a través de la sangre de Jesucristo alcancemos perdón, salvación y vida eterna. Amén. Pero debemos de aprovecharlo, y una vez tomando esa gracia, tomando ese perdón, arrepentirnos y ya no volver a pecar. ¿Sí? Porque eso fue lo que le dijo a aquella mujer que iba a ser apedreada. Le dijo: nadie te condena, pero levántate y no vuelvas a pecar. Dios está dispuesto hoy a perdonarnos, hermano, pero debemos de hacer un compromiso con Dios. Decirle: Señor, si hoy tú me perdonas por todo lo que he hecho en estos días, por todas las veces que te he fallado,
Dame la fuerza para no volver a pecar. Amén. Debemos de hacer un compromiso. ¿Cuántos valientes quieren hacer un compromiso con Dios? Es algo bien importante, hermano. No diga nada más amén por emoción. Es algo que realmente nos va a llevar a una vida bendecida, prosperada, en victoria y sobre todo a una vida eterna. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Y qué más ocasiona el pecado, hermano? El pecado ocasiona sufrimiento y castigo. Cuando una persona peca, eso le ocasiona sufrimiento en su vida. Le ocasiona un castigo. ¿Sí? Dice, vamos a Proverbios 5:22. Porque dice la Escritura que el pecado son como cuerdas, como lazos que te van atando. Proverbios capítulo 5, versículo 22 al 23. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el 21. Dice el versículo 21: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. ¿Qué dice esta escritura, hermanos? Que Dios ve cómo andamos. No podemos engañarle, hermano. Por más que digamos yo ando en santidad y no lo es, Dios nos está viendo. Dice la escritura, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Y dice que si aún tratamos nosotros de escondernos en lo más profundo, ahí también Dios está. Si tratamos de ocultarnos debajo de las aguas, ahí está Dios. Si tratamos de ocultarnos donde queramos nosotros ocultarnos, ahí está Dios, hermano. No hay un lugar donde podamos huir de su presencia. Por eso, hermanos, dice aquí que Él conoce los caminos del hombre. Él ve con sus ojos por dónde andamos. Dios ve con sus ojos qué hacemos cuando salimos de este lugar. Dios ve con sus ojos si allá en nuestra casa decimos malas palabras o hacemos cosas indebidas. Dios lo ve con sus propios ojos, hermano. Y dice que el castigo por ese pecado, dice aquí en el 22, prenderán al impío por sus propias iniquidades. ¿Qué quiere decir? Que por nuestro propio pecado viene un castigo. Vean, qué cosas tan feas trae el pecado, ¿verdad? Nuestro propio pecado trae un castigo, trae sufrimiento, ¿verdad? Por eso, hermanos, nosotros no debemos de dejar que el pecado tome posesión de nuestra vida. Todo lo contrario, debemos de dejar que el que tome posesión de nosotros sea el Espíritu Santo, que sea Dios el que tome el control de todo nuestro ser, pero jamás el pecado, jamás. Amén. Mire, estas son algunas de las cosas que trae el pecado. El pecado, hermano, nos trae enfermedad, trae ruina, trae escasez, trae males repentinos, trae muerte, trae problemas familiares, trae autocondenación, trae depresión, desgaste en el cuerpo, cansancio excesivo y muchas veces separación en el matrimonio. Vea qué consecuencias tan graves. ¿Alguna vez ha usted dicho, ay, como que siento que mi cuerpo ya no da para más, me siento bien desgastado, bien cansado? Eso lo ocasiona el pecado, hermano, porque la Biblia dice que el Señor todos los días renueva las fuerzas. Renueva la fuerza al que no tiene ningunas. Da esfuerzo al cansado. Dice que los que esperan en el Señor correrán y no se cansarán. Pero ya cuando de repente andamos, híjole, ya me cansé, como que, y no hicimos nada de esfuerzo físico, o que amanecemos en la mañana, ay, como que me torcí, dormí mal. Hay que tener cuidado, hermanos, porque quizá algo de pecado
entró por ahí, ¿sí? Pero estas son algunas consecuencias de lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay una buena noticia, hermano. Dice que mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Mas la dádiva, el regalo de Dios, esa gracia tan hermosa de la cual podemos participar, es vida eterna, es salvación, es perdón de pecados. Pero eso depende de todos nosotros, el tomarlo, el decir: Señor, yo he sido un pecador, pero a partir de hoy tomo de esa gracia. Tomo de esa gracia, Señor, y te pido que me limpies de todos los pecados que haya cometido. Amén. Y algo bien importante, hermanos, que dice la palabra, que si alguno dice que no ha pecado, el tal es mentiroso. Y Romanos 3:23 claramente dice que todos hemos pecado. Por eso el día de hoy, hermanos, todos nosotros debemos, si hemos fallado, ya no nos vayamos tan lejos. Este día, si hemos fallado hoy, hay que pedirle perdón a Dios, porque el tiempo está cerca, hermano, y el día y la hora nadie lo sabe. Solamente sabemos que será en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo venga por su iglesia. Y si somos hallados en pecado, nos vamos a quedar una gran tribulación. Nos vamos a quedar algo tan horrible, hermanos, que nadie se lo merece, pero Dios va a derramar ese juicio. Así que, hermanos, yo les invito a que en este día, si han fallado, reconcíliense con el Señor. ¿Cómo usted puede saber si ha fallado? Aún dice la Escritura que si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, nos es contado por pecado, hermanos. Si sabíamos hacer algo bueno y no lo hicimos, el Dios también lo cuenta por pecado. Amén. ¿Cuántos saben que llegar temprano a la iglesia es bueno? ¿Y cuántos lo hacen? Ay, Dios. Santo Dios. Si sabemos hacer lo bueno, hermano, y no lo hacemos, Dios lo toma por pecado. Entonces hay que solucionar cualquier situación hoy en esta tarde. ¿Sí, amén? Quiero terminar con esta cita bíblica de Hechos 3:19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3:19, ¿lo tienen? Amén. Vamos a prestar atención, vean lo que dice. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero dice algo bien importante al principio. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Amén. ¿Qué es arrepentirnos? Cambiar completamente nuestra forma de pensar. Si pensábamos en puro pecado, ahora hay que pensar en las cosas de Dios. ¿Sí? Y es necesario para que Dios pueda borrar esos pecados. Amén. Yo quiero hoy, hermano, que oremos, que usted se ponga de pie un momento y vamos a orar. Si usted en algún momento ha sentido que le falló al Señor, hoy pídale perdón. Él está dispuesto a derramar de su gracia, de su misericordia en esta noche. Amén. Vamos a orar todos. Amado Señor Dios Todopoderoso, hoy te doy gloria, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y sabemos que tú, Padre Santo, nos hablas cada día, cada tarde, a cada momento, Señor.
Hoy te ruego, Padre, que tú nos perdones, Señor, si te hemos fallado, si en algún momento hemos pecado contra ti, Señor, aún sin darnos cuenta. Hoy lávanos con la sangre de Cristo Jesús. Lávanos, Señor, completamente, Dios, desde nuestra cabeza, Padre. Límpianos, Señor, todo nuestro ser, Padre, que no haya pecado en nuestra vida, Señor. Sabemos que es una lucha diaria, Padre, por lo cual te pedimos fuerza, Señor. Danos fortaleza, Padre. Danos, Señor, esa llenura de tu Espíritu Santo para poder rechazar en cualquier momento al pecado, Dios. Para poder, Señor, ser firmes como nuestro Señor Jesucristo y rechazar completamente las tentaciones, Padre. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy, Padre Santo, te ruego que a todos mis hermanos aquí presentes, Señor, seas tú, Padre, quien toque sus corazones, Padre. Seas tú a través de tu palabra, Señor, quien cambie, Dios, nuestros pensamientos y comencemos realmente a vivir en santidad, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy, Padre Santo, agradezco ese perdón porque sé, Señor, lo que tu palabra dice, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos, Señor. Hoy límpianos, Padre. Derrama, Señor, esa sangre preciosa sobre cada uno de nosotros y permítenos, Señor, ser santos como tú lo eres, Padre. Permítenos, Señor, ser hallados como una virgen pura en la venida de tu Hijo Jesús. Te lo pido, Padre, hoy en el nombre que es sobre todo nombre, Dios. Y gracias te doy, Señor, porque tú eres fiel, Padre, y para siempre es tu misericordia, Señor. Y tu bondad, Padre Santo, el día de hoy es derramada sobre nosotros. Y tú, Señor, ves el corazón arrepentido, el corazón dispuesto a convertirse de sus malos caminos, Señor. Hoy te pido que a todos aquellos que tú ves su corazón, Señor, verdaderamente arrepentido, hoy borre sus pecados, Señor. Bórralos hoy con la sangre de Jesús de Nazaret. Te lo pido, mi Señor, hoy, y gracias te doy, Padre. Y te pido que hoy recibas toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor.